Hola Leo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor. En esta ocasión voy a utilizar un oráculo erótico, así que tendrá mensajes un poco más picantones, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es mi deber avisaros, no es nada del otro mundo, pero así tiene que ser. Vamos a empezar primero con este otro mensaje del oráculo, a ver qué es lo que te quiere decir. Pueden ser mensajes, pues, tanto de tu persona de interés como incluso de vuestro propio subconsciente. Y dice así: estoy llegando, estoy en una relación por contrato, anclado en la rutina y en lo que esperan los demás de mí. Es duro reconocer que solo en ti encuentro el valor de ser yo mismo. Esto es algo cuanto menos peculiar, ¿vale? Y se puede ver la energía de una persona que está en una relación, que está en una conexión, pero que no es feliz, que no está en el lugar que quiere, no está con la persona con quien quiere compartir su vida. Y esto, como te he dicho anteriormente, al ser una lectura de amor, puede ser tanto hablando de ti como de la persona de tu interés, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot al respecto. Vale, una carta que ha salido volando. 2. Bueno, me dicen que en tu vida se va a estar haciendo justicia, que tú te vas a empoderar, que vas a tomar las riendas de tu vida sentimental. Yo aquí lo que puedo entender es que muchos de vosotros estáis conectando con alguien desde hace tiempo, pero probablemente aquí había una tercera persona, o incluso sigue habiendo. Pero la conexión, el vínculo que os une, sigue estando muy presente. Vamos a conectar en primer lugar con ese ex, con esa persona del pasado. Ahí tenemos a las parejas, relaciones, conexiones. Y en último lugar, pero no menos importante, pues los que estáis solteros y conectando con una persona especial, aunque probablemente a día de hoy pues no seáis pareja ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a ver qué tenemos. Parece ser que una persona del pasado que sigue teniendo enormes sentimientos hacia ti, una persona que le gustaría reconciliarse contigo. ¿Podría ser que esto tuviera que ver con las cartas que abrimos la lectura del oráculo? Veo realmente que hay una persona que tiene como cierta barrera o impedimento que va a ser capaz de soltear, va a ser capaz de superar. Viene muy marcado esto, una energía de alguien que ha estado ya en tu entorno. Quizás ni siquiera estemos hablando de un ex. Puede ser que para algunos no estemos hablando de un ex. Esto hay que resaltarlo. Simplemente me habla de una energía ya conocida para ti, me habla de una energía la cual tú ya has tratado, que ahora es como que está preparado o preparada para conectar contigo. La verdad es que no veo en absoluto algo malo, no veo algo negativo, sino más bien al contrario. Una persona con las ideas claras, una persona que sabe lo que quiere, sabe lo que busca. Y desde luego te ha echado el ojo a ti. Esto, lógicamente, dependerá de cada uno de vosotros, de vuestro momento en la vida, de las circunstancias por las cuales estéis o hayáis atravesado. Pero si hay algo indudable aquí, es que alguien con quien tú has tenido algún tipo de contacto, a lo mejor estamos hablando para algunos, incluso puede llegar a ser un amor pasajero, un amor del pasado, perdón.
Lo que está claro es que va a haber un movimiento enorme a tu alrededor. Las energías se van a estar moviendo y vais a avanzar, vais a ir hacia adelante. Créeme cuando te digo que una muy grata sorpresa se está preparando para ti. La pregunta es, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vas a decidir? Bien sabéis los que sois veteranos en el canal, que yo no soy una persona partidaria de volver, de mirar atrás. Pero también es cierto que cuando no veo malas intenciones, también me muerdo la lengua y lo tengo que reconocer. Y me atrevo a deciros que esto es un claro ejemplo de ello. Una persona con la cual, por el motivo que fuese, no se pudo dar, pero que desde luego la intención que tiene es la de regresar. ¿Os daréis una oportunidad? Eso dependerá de ti. Lo que sí que te puedo decir, que el resultado es que te puedo llegar a ver feliz. ¡Wow! ¡Qué bonito, Leo! A ti que estás en pareja, a ti que estás en una relación, realmente siento una complicidad, un equipo en trabajo y mucho amor. Un equipo en trabajo, madre mía, la mente. Un trabajo en equipo. Aquí hay como una especie de proyecto, hay un sueño y una ilusión que tenéis entre manos, o si más no, lo estáis planeando. Pues para algunos probablemente sea un matrimonio, iros a vivir juntos, ser papás, viajar, hacer algo en especial. Lo que sí que está claro es que los que estáis en pareja, os veo muy pero que muy bien, os veo avanzando, creando, yendo hacia adelante, haciendo realidad sueños, objetivos y proyectos, porque en el centro de vuestra energía, en el centro de vuestra conexión, lo que tenemos es estos maravillosos enamorados, deseando darlo todo, deseando ser felices, el uno al lado del otro. Y esto va para los que estáis solos y que no queréis saber nada de un pasado. Esto es para los que estáis solos y no queréis volver con alguien con quien ya hayáis conectado. Realmente el destino trae cosas muy buenas para ti. Estabilidad, equilibrio, abundancia te rodean. Muchos habéis echado el ojo a una persona y tenéis un poco de miedo, tenéis un poco de dudas. No sabéis bien cómo hacer o cómo actuar. Me dicen que no tengáis miedo y que os dejéis llevar, puesto que lo mejor a tu vida viene. Es que, sí, veo muy claro esto, ¿vale? Aquí hay un Leo soltero, que hay un pasado que le hizo daño, y cuando os he dicho eso del inicio es como que no os ha hecho mucha gracia. Bueno, yo siempre os digo que vosotros sois los dueños de vuestro destino, la energía está, o sea, hay una persona que ha estado en tu energía, pues que quiere volver, hay sentimientos, hay atracción, pero por supuesto aquí no se obliga nada a nadie. Si tú me dices, no, yo no quiero saber nada de esta persona, es más, hay alguien que me gusta, alguien que me llama la atención, no tengáis miedo, ¿de acuerdo? O sea, aprender de los errores del pasado, sanar heridas, no queráis correr, eso es muy importante, que para empezar una conexión, para empezar una relación, no queráis correr, que os deis vuestro tiempo, y bueno, realmente sí que siento que las cosas pues pueden iros muy, pero que muy bien, ¿vale, Leo? Así que arriba ese ánimo, corazón, tienes unas cartas muy bonitas, cargadas de energía, de mucho positivismo. Lo único que ha sido un poquito malo, los que estáis aún anclados en un pasado quizás, ¿vale? Pero cuidado, ¿vale? Hay que recalcar esto. Sí que es verdad que a muchos el pasado os hizo daño y otros simplemente fue una conexión que no se dio de la mejor manera. En el segundo caso, en el cual no se dio de la mejor manera, obtendrás una oportunidad. En el primer caso, que me digas, no, así yo he sufrido mucho con esta persona,
yo quiero pasar página, quiero conocer a una personita nueva, pero tengo miedo. No tengas miedo, cielo. Suelta las malas experiencias y déjate llevar. Bien, pues vamos allá con ese mensaje más, digamos, calentito, más picantón por parte de la persona de tu interés, ¿sí? Bueno, no sé qué ha pasado aquí, que se han quedado las cartas. Supongo que es por el protector este. La verdad es que estoy pensando en quitárselo. Pasa que es una pena, pues son tan bonitas. Mirad, dice así. Deseo empujarte contra la pared y abrir tus piernas para que me sientas profundamente sacudiéndote. Vayamos a una playa desierta y lejana, donde podamos nadar y amarnos liberando nuestra pasión. Bueno, pues con este mensaje me despido de ti hoy. Espero que te haya gustado la lectura y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Así que ahora sí que sí, me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. Bendiciones.